Primera de Pedro, capítulo 1. Cuando yo digo la palabra santidad, ¿usted en qué piensa? Digo, santidad. ¿Qué se le viene a la cabeza? Hacer lo que Dios quiere que hagamos. Muy bien. Tranquilidad. Eso es. O sea, la palabra santidad nos genera una cantidad de conceptos, pero a la vez es una palabra como muy fuerte, ¿no? Es que hablar de santidad es como decir, yo diría algo imposible. Cuando yo empezaba mi vida cristiana y me empezaron a enseñar acerca de la santidad, yo fui una de las personas que me demoré mucho para aceptar esa santidad en mi vida, porque yo eso lo veía primeramente muy imposible para la vida de un ser humano. ¿Cómo puede uno ser santo? Bueno, y además porque el concepto de santidad venimos de un concepto muy religioso, ¿ya? Nuestro concepto de santidad no es bíblico. Ahora lo entendemos bíblicamente, pero cuando a ti te hablaban de santidad, tú lo relacionabas con un santo, ¿sí o no? Y exactamente, entonces estaba que San José, San esto, San el otro, y entonces decía, esa santidad era como exclusiva, ¿cierto? Ese es, en la parte religiosa, la santidad siempre se ha mostrado como algo exclusivo para ciertas personas, pero no para todo el mundo. Pero cuando tú llegas a la vida cristiana, descubres que la santidad es para todo el mundo y que además es un concepto distinto. Pero vamos a leer lo que dice Primera de Pedro 1, versículo 15 y 16. Muy bien, bueno, no, vamos a leer desde el 14, 15, 16. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Ya? Quiero pedirte el favor que me coloques yo estoy leyendo Valera, me colocas NTV, por favor, en la traducción allí, porque ustedes saben, me gusta mucho hacer la comparación de las dos traducciones. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, dice allí. Y luego dice el 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. Y termina el 16 diciendo, porque escrito está, sé santo porque yo soy ¿qué? Santo. Muy bien. Y quiero regalarles otro versículo más que está en el libro de Hebreos, en el capítulo Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Wow, tremendo, ¿no? Entonces, cuando uno lee estos versículos, no le quiero leer más, hay infinidad de versículos que en la Biblia usted encuentra y que nos habla de la santidad, pero creo que estos dos versículos son muy importantes y quería compartirlos en este día, porque necesitamos santidad para vivir una vida correcta. Yo quiero que arranquemos de ahí. Este es el inicio de lo que yo les quiero compartir en esta mañana. Porque yo sé que muchos, como hijos de Dios y como cristianos, siempre queremos vivir una vida ¿qué? Correcta. Porque el llamado de nosotros los cristianos es a vivir una vida buena, una vida haciendo lo bueno. Pero se nos olvida que para poder hacer eso, nosotros necesitamos de santidad. Necesitamos ser santos para hacer las cosas. ¿Ya? Ahora, cuando dice que sin la santidad no vamos a poder ver ¿a quién? Al Señor. O sea, la santidad es un requisito casi que obligatorio si queremos vivir como cristianos. Escúcheme muy bien esto. La santidad es un requisito casi obligatorio si usted quiere vivir como cristianos. Yo no me puedo imaginar la vida de una persona que se diga que es cristiano y que no viva en medio de la santidad. Necesitamos santidad para poder tener una correcta relación con Dios. Necesitamos santidad para conocer al Dios de la vida y al Dios de la salvación. En otras palabras, sin santidad tú no puedes conocer a Dios. Tú no puedes decir que yo conozco a Dios si no hay santidad en tu vida. Tenemos que entender algo bien importante. Escuche bien. Santidad no es perfección.
La santidad no es perfección, la santidad es transformación. ¿Y cómo se da esa transformación? Por medio de la separación. Escuche bien el juego de palabras para que se lo aprenda, porque es un juego de palabras bien interesante. La santidad no es perfección, la santidad es ¿qué? Transformación. ¿Y cómo se da la transformación? Por medio de la separación. A mí me gustan los ejemplos gráficos, a mí me gustan los ejemplos que usted pueda entender, ¿cierto? Y yo quiero hoy, ¿cierto?, hacer un ejemplo acerca de la santidad. Por eso he traído este racimo de uvas aquí a la presencia de ustedes. Si las ve muy deliciosas, no se preocupe, yo se las puedo dar para que se las coma ahorita. Muy bien. No, porque planito para el otro culto. Muy bien. Entonces, quiero dar un ejemplo, ¿cierto?, de este racimo de uvas. Escúcheme muy bien. Quiero enseñar lo que es la santidad. Este racimo de uvas es usted. ¿Alrededor de qué? De todo el mundo, ¿sí o no? Este racimo de uvas representa al mundo, a las personas que hay en el mundo. ¿Ya? Mira. Pero aquí, mientras usted esté en este racimo, todavía no hay ¿qué? No hay santidad. No hay santidad. ¿Ya? Escuche bien, ¿qué es la santidad? Separación. Eso es santidad. Dios me escoge y me separa de este racimo. Entonces aquí es donde viene una de las preguntas que le quiero hacer. La uva que yo separé de este gajo, escúcheme muy bien, ¿dejó de ser uva? ¿Se convirtió en una manzana? ¿Se convirtió en una naranja cuando yo la separé de ahí? No. La uva no deja de ser uva. ¿Ya? Mientras esta uva esté en el racimo con las demás, mientras esta uva esté aquí en el racimo con las demás, será muy difícil vivir una vida correcta y una vida que agrade a Dios. Y mientras usted no se separe del racimo, usted no hará ninguna diferencia en el mundo. Vas a ser uno más del racimo. Eso es santidad. Santidad entonces es ¿qué? Separación. Separación. Pero aquí viene algo aún un poquito más complicado, que yo quiero que usted entienda. ¿Cómo se da esta separación? ¿Cómo se da esta separación? Arrancando. No es voluntaria. Dios te arranca, te saca. ¿Y eso duele? Usted para sacar la uva de ese racimo tienes que hacer fuerza. ¿Para qué? Para arrancarla de su tallo. ¿Por qué? Porque está pegada al tallo, porque está acostumbrada a vivir con el racimo. Eso es lo que en la Biblia llamamos un nuevo ¿qué? Nacimiento. Cuando Nicodemo fue donde Jesús y le dijo, ¿cómo hago para heredar la vida eterna? ¿Cómo hago para heredar el reino de los cielos? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? ¿Te es necesario qué? Nacer de nuevo. Nacer de agua y del Espíritu. En otras palabras le está diciendo, tú estás en el racimo y para poder estar en el reino de los cielos tú tienes que ser arrancado. Tú tienes que ser separado del racimo. ¿Ya? Y yo quiero compartir con ustedes 3 características que debe tener la santidad en nuestras vidas. 3 características. Son muy lindas y yo sé que usted las va a recordar siempre y espero que las recuerde. 3 características de la santidad que usted necesita para vivir una vida de santidad. ¿Ya? La primera se llama, la santidad debe ser relevante. La santidad debe ser relevante. En otras palabras, la santidad debe distinguirse de los demás. ¿Ya? ¿Qué significa la palabra relevancia? Que se distingue, que está ¿por qué? Por encima, que es diferente, que hace una gran diferencia. Eso es relevante.
¿Ya? Cuando yo les decía ahora que cuando yo estoy arrancado, la uva no deja de ser ¿qué? Uva, ¿sí o no? Ella no cambió su forma, es lo que yo le quiero decir. Y pasa en la vida de un cristiano. Yo no cambio mi forma. Ustedes me conocen a mí. El pastor de esta iglesia se enoja, se entristece, se enferma. Yo tengo las mismas emociones que tiene cualquier ser humano. O sea, mi forma, desde el momento en que yo recibí al Señor hace 25 años, yo le pregunto, ¿he cambiado? No, en mi forma no he cambiado. Soy un ser humano, igual que tengo que luchar la vida, que tengo una familia, que tengo hijos. Pero la esencia cambió. La uva, cuando sale del racimo, no cambia su forma, pero cambia su ¿qué? Su esencia. Porque la santidad es de adentro hacia afuera. Es de adentro hacia afuera. ¿Ya? Si se aparta del montón, debe de marcar una diferencia. ¿Qué quiere decir? Que esta uva que ya se apartó del racimo no deja de ser uva, pero es diferente a estas otras uvas. Es diferente porque ya no está en el racimo, ya está aparte. La santidad me aparta de lo común y de lo corriente. Entienda eso. Eso es la santidad. La santidad es que me aparta de lo común y de lo corriente. Y en ese momento usted marca una diferencia. ¿Y en dónde la tiene que marcar? Usted tiene que marcar una diferencia en su hogar. Usted tiene que marcar una diferencia en su familia. Usted tiene que marcar una diferencia en su matrimonio. Usted tiene que marcar una diferencia con sus amigos. Y algo bien importante. Usted tiene que marcar una diferencia en su iglesia. Eso es, usted tiene que marcar esa diferencia. En donde vaya, en su vida personal. Cuando yo soy relevante, yo no quiero estar en el montón. Yo no quiero estar en lo común, porque ahí ya estuve. Ahí estuve mucho tiempo, ahí viví muchos años. Yo ya no quiero estar en este montón. Me cansé de estar allí. Me cansé. Esa es la verdad. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí hoy porque usted ya un día se cansó? Se cansó de tener un mal matrimonio, se cansó de tener una mala vida personal, se cansó de tantas adicciones, se cansó de tantos problemas financieros. Usted está aquí porque un día usted ya no pudo más, porque un día usted dijo, yo ya estoy cansado de estar aquí. Yo tengo que buscar algo para cambiar mi vida. Eso se llama relevancia. ¿Ya? Jesús fue relevante. Jesús fue relevante. ¿Por qué? Porque él se distinguía de los demás. En la forma en que hablaba, por ejemplo. En la Biblia dice que cuando oían hablar a Jesús, la gente decía, uy, ¿quién es este hombre que tiene estas palabras, que habla de esta manera? ¿Cierto? Eso es santidad. Yo vivo en santidad, depende de mi vocabulario. Pero un cristiano, voy a hablar de lo que dice mi hijo Luis Esteban, un cristiano de 1815, ¿sí o no? Que hoy sigue hablando las mismas vulgaridades, el mismo mal vocabulario ordinario, soez, vulgar, no es una persona que esté viviendo en santidad. ¿Ya? No está viviendo en santidad. Porque eso es ser relevante. Jesús era relevante. ¿Por qué? Porque él se distinguía en la forma en que hablaba, en la forma en que trataba a los demás. Es que no solamente es la forma en que yo hablo. Mi santidad no solamente es por lo que yo hablo, es por el trato que le doy a otros. ¿De qué forma yo trato a otros? ¿Ya? ¿Y en qué forma yo vivo? Yo le pregunto, ¿la forma en que usted vive le muestra santidad a los que están a su alrededor? En Juan 15, en el versículo 16, escuche bien, Juan 15, versículo 16. Si me lo colocas allí en pantalla, por favor. Aquí dice en esta versión, no me eligiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis ¿qué? Fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
Allí en aquella, ¿me puedes poner la otra versión, por favor? Que quisiera leerlo en la otra versión. Dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Escuche esto. Usted no salió por voluntad propia de este racimo. No. Usted no dijo un día, no, ya, me voy a salir de este racimo. Ya estoy no. Usted no salió por voluntad propia. Jesús te arrancó. Eso es lo que dice la palabra. Él te eligió. ¿Para qué? ¿Cuál era la razón de ser, de separarte de ese gajo? De que usted fuera ¿qué? A producir fruto. A dar fruto, es lo que dice la palabra de Dios. Para que llevemos fruto. Pero aquí viene algo más importante, ¿cierto? Ese fruto, para que produjera fruto, pero que ese fruto fuera ¿qué? Permanente. Escuche bien eso. Entonces, Gálatas, encontramos el fruto del Espíritu Santo. A ver si me ayudan. ¿Qué son qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe. ¿Sí o no? Pero la Biblia nos dice, escuche bien, la Biblia nos dice que Dios te escogió a ti para que tú produzcas fruto, pero para que ese fruto sea ¿qué? Permanente. ¿Cuál es el problema de nosotros los cristianos? Que nosotros producimos fruto cuando nos conviene. Y estamos aquí en la iglesia, y eso no sino amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, volando por todos los lados. Pero usted sale por esa puerta y llega a su casa y el fruto del Espíritu se le acabó. Y se enoja porque la comida no la dejaron hecha. Y se enoja porque entonces mire esto y que aquello y lo otro. Y te impacientas por aquello, por lo otro. Y usted comienza a hacer cosas que no debería de hacer. No, y la Biblia dice, mira, tu fruto tiene que ser ¿qué? Permanente. Escuche bien, eso hace parte de la santidad. La santidad es aquel que produce fruto permanente. La santidad empieza cuando Jesús nos aparta. Y nosotros somos relevantes porque desarrollamos una vida única, una vida diferente. Esa es la verdad. Esta uva que fue separada está viviendo una vida única, una vida diferente, porque ya no es la vida que antes vivía con las otras allí. Ahora es una vida que tú vives sola. Pero hay un pequeño problema. También están los que no quieren ser relevantes. ¿Ya? Que aunque Jesús los llama, que aunque Jesús los escoge para que te separes del racimo, ¿usted qué? Dice, a mí no me arranque de aquí. Yo quiero permanecer aquí. Yo quiero seguir viviendo aquí. O hay otros más atrevidos que quieren hacer esto. Estos son más atrevidos, que se dejan arrancar, pero cuando les conviene, vuelven y se pegan aquí. ¿Sí o no? Y cuando la marea se pone pesada, ¿sí o no? Cuando las cosas se ponen duras, corre y se separa. Y se separa. Señor, ayúdame, Señor. Señor. ¿Sí me entiende? Miren, aquí en el racimo es muy difícil vivir una vida cristiana. Yo tengo que decírselo a usted. Aquí, ¿sí o no? Es muy difícil vivir una vida cristiana. Es muy difícil. Por eso es necesario ¿la qué? La separación, la santidad. ¿No? Es necesario. Vivir aquí es peligroso. No es fácil. Hay gente que dice, no, yo soy capaz, dice o no. Yo soy capaz de vivir con esto, yo soy capaz de manejar esta situación. No, tenga cuidado, no. ¿Por qué razón? Porque tú aquí estás por tu cuenta. Así tú creas en Dios. Así tú adores al Señor y sepas una verdad y la conozcas,
pero estás enredado en medio de pensamientos, en medio de una cultura que no es la de Dios. Primera de Pedro 1:14, lo leímos al inicio, pero se lo quiero volver a leer. Vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor cuando le dice allí en el 14? Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían, ¿por qué? Por ignorancia. Mire lo que está diciendo el Señor. Esto es hermoso, explicado así, ¿cierto? Gráficamente. Cuando el Señor dice no vuelvan atrás, ¿qué está diciendo? No vuelvas a injertarte a ese racimo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Cuando dice no vuelvas atrás es no vuelvas a ser parte de ese racimo. No participes más de ese racimo. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Ya? En su vieja manera de vivir. Recuerde, usted sigue siendo una uva. Recuérdelo. Usted no ha cambiado su naturaleza. Usted ha cambiado su ¿qué? Su esencia. Lo que va por dentro. Recuerde que lo dice el libro de Romanos, que aunque nuestro exterior se desgasta, nuestro interior ¿qué? Se renueva día a día. ¿Usted ha visto o conoce un poco el proceso del vino? Yo no soy experto en vinos, pero conozco un poco del proceso. El proceso es algo increíble. Toman esta uva, toman las uvas, las meten así en un balde grande, por así decirlo, y la gente se mete adentro y comienzan a pisar las uvas, y las pisan, durante horas las pisan, ¿cierto? ¿Para qué? Para sacarle todo ese jugo, ¿sí o no? Extractarlo de allí para que luego empiece ese proceso para convertirlo en vino. Pero todo empieza ¿con qué? Con aplastar esas uvas. Y esas son esas personas aplastando esas uvas allí, metidas allí, aplaste y aplaste y aplaste. Eso es santidad. Santidad es dejar que Dios aplaste todo lo viejo que hay en mi vida para poder hacer algo nuevo en mi vida. ¿Ya? El versículo 15 luego dice, sean santos en toda su manera de vivir. Sean santos en todo lo que hagan. Porque dice que Dios fue quien nos ¿qué? Nos eligió. Nos eligió. Entonces lo primero es que la santidad tiene que ser ¿qué? Relevante. Relevante quiere decir que se note que usted verdaderamente no hace parte ya de este gajo. Tiene que haber relevancia en su vida. Y lo segundo es que la santidad debe ser intencional. Intencional. Y ser intencional, ¿qué significa? Vivir teniendo un propósito. Yo le pregunto, ¿usted vive para qué? ¿Ya? ¿Cuál es la intención suya de haber venido hoy aquí? ¿Cuál es la intención suya de recibir la palabra de Dios? Porque depende de la intención, por eso le digo yo que la santidad debe ser intencional. Depende de la intención, en su vida va a haber santidad o no va a haber santidad. Porque yo tengo para decirle que muchas personas vienen aquí, pero la intención es escuchar la palabra de Dios y descansarse en un ratico para irse nuevamente a vivir su vida. ¿En dónde? En el racimo. ¿Sí me entiende? Pero en cambio, cuando tú vienes porque tú quieres, la intención tuya es que esa palabra tú la puedas coger y decir, a partir de hoy esta palabra va a empezar a cambiar mi vida, voy a empezar a hacer lo que ella me enseñó hoy, lo que el pastor hoy, lo que Dios a través del pastor hoy me está enseñando, yo la voy a poner en práctica en mi vida. Ahí empieza a funcionar la santidad. Entonces la santidad debe ser intencional. ¿Cuál es la intención de yo llamarme cristiano? ¿Cuál es la intención de yo congregarme? ¿Cuál es la intención de yo pertenecer a una familia de fe? ¿Mi intención es ser diferente o seguir siendo igual?
Mi intención es apartarme del racimo o seguir siendo parte del racimo. ¿Cuál es mi intención como esposo? ¿Cuál es mi intención como esposa, como padre, como madre, como amigo? La intención de modelar a Cristo en todo lo que haga. La intención de modelar a Cristo en mis palabras. La santidad de Jesús fue intencional, porque Él sabía cuál era su misión. Él sabía cuál era el propósito de estar aquí en la tierra. Él dijo, voy a ir ¿a qué? Él sabía que venía a redimirnos del pecado, ¿sí o no? A reconciliarnos con el Padre, y que eso le iba a costar y iba a tener un precio, y que iba a tener que dar su propia vida por nosotros. Entonces Él sabía cuál era la intención de estar aquí en la tierra, de por qué Dios lo había enviado. ¿Cuál es la intención suya para vivir cada día de su vida? ¿Ya? Me acuerdo mucho cuando este pasaje de la Biblia, ¿se acuerda cuando Jesús apenas tenía 12 años y María y José lo llevaron al templo a presentarlo? ¿Se acuerdan? Y ellos lo llevan, están allá en las fiestas, y ellos vienen de regreso a casa, y cuando iban camino en el desierto se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos, que se había perdido. María le dice a José, ¿traes al niño? Y le dijo, yo no lo traigo, tú lo traes, no. Y entonces se devolvieron. Y cuando se devolvieron, ¿dónde lo encontraron? Estaba en el templo y estaba conversando con todos los jefes de la ley, los conocedores de la palabra, con todos esos fariseos allí, ¿sí o no? Y cuando lo encontraron, el niño les dijo, ¿por qué me buscan? En los negocios de mi padre yo debo de estar. O sea que él conocía la santidad, conoce cuál es la intencionalidad, es intencional. O sea, ¿cuál es mi intención al yo entregarle mi vida al Señor? ¿Cuál fue la intención suya cuando usted tomó un día la decisión de entregarle su vida al Señor? ¿Cuál fue su intención? ¿Seguir siendo un religioso? ¿Sentado ahí cada 8 días? Porque si es para eso, cambiaste de iglesia, pero no has cambiado de religión. Sigue siendo lo mismo. ¿Sí me entiendes? En Juan 6, versículo 38, el Señor confirma cuál era la intención en la santidad en que Él vivía. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Eso es santidad. O sea, cuando yo me aparto del gajo, escuche bien, cuando pasa esto en mi vida, mire, esto, ¿cierto? Es porque yo digo, estoy cansado de hacer la voluntad del gajo. Estoy cansado de hacer la voluntad de lo que quiere el mundo. Y ahora voy a decidir hacer la voluntad del que me escogió, del que me arrancó. Voy a hacer la voluntad de Dios en mi vida. Eso es santidad. La santidad nos lleva a hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo comprenda, aunque yo no esté de acuerdo. Porque todas esas cosas pueden pasar. Es una de las cosas de la vida cristiana que a nosotros nos cuesta, ¿cierto? Porque a nosotros nos gusta hacer la voluntad de Dios, pero en lo que nos gusta, en lo que entendemos, en lo que sabemos, en lo que yo soy capaz de soportar. Pero muchas veces la voluntad de Dios hay que hacerla en aquellas cosas que usted y yo no entendemos, en aquellas cosas que no comprendemos o en aquellas cosas que no estamos de acuerdo. ¿Ya? Pero tú tienes que entender que porque yo no esté de acuerdo con Dios no quiere decir que Dios esté equivocado. Porque el equivocado siempre voy a ser yo. Lo más triste que le puede pasar a una persona es que ignore o que no sepa cuál es el propósito de su vida. Eso es lo más triste, ¿cierto? Lo más triste en la vida de una persona que se llame cristiana es que ni siquiera que ignore, ¿cierto?, la vida eterna, que ignore cuidar una salvación tan grande que Dios le ha dado. Eso es lo más triste. Entonces la santidad es intencional. O sea,
que yo tengo la intención de hacer lo que es correcto, porque eso es lo que quiero. ¿Sí me entiende? Eso es lo que quiero. Entonces, es intencional, porque cuando yo me separo del gajo, porque el Señor me escogió y me separo del gajo, ¿sí o no? Yo quiero hacer la voluntad de Dios en medio de mi vida, ¿cierto? Yo quiero hacer lo correcto, porque eso es lo que yo quiero, no porque me sienta obligado a hacerlo. Lo más triste en la vida de un cristiano es que haga las cosas porque las tiene que hacer. No, lo más hermoso de la santidad es que yo hago las cosas, pero las hago porque las quiero hacer, porque me deleito ayudándole al otro, porque me deleito tendiéndole la mano al caído, porque me deleito haciendo aquellas cosas que antes no hacía, pero que ahora las hago porque el Señor me enseñó cómo las debo de hacer. Cuando usted no tiene la intención de obedecer, cuando usted no tiene la intención de transformar su vida, usted no quiere santidad. No quiere santidad. Cuando en mi corazón mi intención no es obedecer la palabra de Dios, cuando en mi corazón mi intención no es transformar mi vida a través de esa palabra, usted no quiere santidad. Porque la intención suya no es cambiar su vida. La intención suya es seguir perteneciendo ¿a qué? Al racimo. Usted quiere seguir aquí. ¿Ya? Su manera de vivir sigue igual. A todas las uvas caen en el racimo. Espero que me entienda. Por eso la intencionalidad es lo voluntario que usted hace delante de Dios. Yo lo hago porque quiero ¿qué? Agradarle a Dios. Yo hoy en mi vida hago muchas cosas. ¿Y lo hago para qué? Para agradar a Dios. Ni siquiera lo hago para agradar a los hombres. Lo hago para agradar a Dios. Ni siquiera lo hago para agradar ni siquiera a mi esposa, que es la mujer de mi vida. No, ni siquiera lo hago para eso. No lo hago ni siquiera para agradar a mis hijos. Lo hago para agradar a Dios. Yo vivo diferente porque estoy agradecido de que Dios me sacó de aquí. Eso es santidad. Santidad es que yo vivo agradecido de que Dios un día llegó y ¿qué? Me arrancó de ahí. Eso me lleva a ser agradecido con el Señor. Y yo le tengo que ser agradecido a Dios, porque cuando Dios me sacó de este gajo, porque yo estuve aquí mucho tiempo, gran parte de mi vida, cuando el Señor me sacó de aquí, escúcheme muy bien, lo único que yo he querido hacer después de ese momento, cuando yo fui separado de ese gajo, ¿sabe qué es? Ser agradecido con Dios. Anoche sí que le daba gracias al Señor. Cuando yo estaba allá y veía todo Medellín, ¿sí o no? Por cierto, se ve hermosísimo. Eso, todo Medellín iluminado en la noche, eso se ve hermosísimo. Pero cuando logramos bajar y ya esta persona me dejó allí en el parqueadero para recoger mi carro para venirme, yo le voy a ser sincero, yo sentí que me habían traído de la luna a la tierra. Yo sentí como que había aterrizado, como que venía en un viaje en un avión y descansé de la turbulencia y aterricé. Yo me sentía otra. Sí, tengo para decírselo. ¿Por qué? Porque venía de un mundo diferente, de un espacio totalmente distinto, ¿cierto? Entonces, yo vivo agradecido porque el Señor me ha apartado. Y por último, la santidad debe ser saludable. Entonces, ¿cuál es la primera? La santidad debe ser ¿qué? Relevante. La santidad debe ser ¿qué? Intencional. Y la tercera, la santidad debe ser saludable. ¿Qué significa eso? Que espiritualmente significa que el fruto del Espíritu está produciendo en el momento en que yo lo necesito. Escuche bien esto.
Esto, a mí me parece esto hermoso. Cuando yo leía y estudiaba esto y aprendía acerca de esto, yo no me las sé todas. A mí me encanta, después de tantos años, leer la palabra de Dios y aprender cosas nuevas. Y aprendía algo, dice que uno produce el fruto, o sea, que el Espíritu Santo vive en mí, ¿cierto? Vive en nosotros. Y que ahí está siempre, ¿cierto? Listo para producir ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero lo más hermoso es que el Espíritu Santo lo produce en el momento en que ¿qué? En que lo necesito. Entonces yo llego y tuve una discusión con mi esposa y tuvimos diferencias en algo. Y inmediatamente el Espíritu Santo, paciencia, ¿sí? Inmediatamente comienza a producir. Si hay santidad, quiero decir eso, si hay santidad, usted tiene una vida saludable, ¿sí o no? Usted tiene un problema en su empresa, usted tiene inmediatamente, usted recibe una mala noticia, usted se mete en una situación difícil en su vida, inmediatamente el Espíritu comienza a producir en ese momento fe. Usted ve a esa persona que le ha hecho tanto daño o que de pronto le hirió un día y ahí mismo el Espíritu Santo, amor. ¿Sí me entiende? Eso es santidad, por eso es saludable, por eso la santidad es saludable, porque el Espíritu Santo produce fruto en el momento en que ¿qué? En que usted lo necesita. El problema de la no santidad, el problema es que cuando usted no tiene santidad, usted produce su propio fruto cuando usted quiere. Ama cuando quiere, perdona cuando quiere, tiene fe cuando le conviene, tiene paciencia cuando quiere tener paciencia, pero así eso no es santidad, porque eso no es una vida saludable. Por eso la santidad es saludable. Produce fruto en el momento en que ¿qué? En que usted lo necesita. ¿Sí me entiende? Usted ve pasando necesidad a otra persona y a mismo el Espíritu Santo, benignidad, bondad. Vaya, dele, ayúdele, extiéndale la mano. Entonces la santidad es ¿qué? Es saludable porque no se deja enfermar por el pecado. Eso es hermoso. ¿Ah? La santidad es saludable porque no se deja enfermar del pecado. Cuando usted está aquí, el pecado usted ¿lo qué? Lo enferma. Pero cuando el Señor lo escoge y lo arranca y lo aparta y lo santifica, escuche bien, esa santidad trae ¿qué? Salud. Te quita toda enfermedad del corazón. Te la quita. Mientras estés unido al racimo, vas a correr un gran riesgo de ser contaminado por el pecado. Por eso hay más salud del espíritu cuando yo estoy apartado. Mire, yo le voy a decir algo que es muy duro, pero se lo tengo que decir, porque es mi obligación como siervo de Dios. Los amigos, la familia. Estoy hablando de los amigos suyos, ¿cierto? Los suyos, los amigos de don Nicolás, los amigos de Adanita, los amigos de cada uno de ustedes, su familia y la cultura en la que vivimos en este mundo nos enferman. Nos enferman. No hay peor que un familiar incrédulo metido ahí en ese gajo, ¿sí o no? Enferma. Ahorita oraban por la vida, la salud de mi mamá. Oraba María Cecilia, porque está muy enfermita, porque le está dando muy duro esa parte ya final. Sus medicamentos le causan un malestar. Se toma una pastilla que la pone a vomitar 3 horas, la marea, muy difícil, pero no hay otra opción. O se toma la pastilla o deja que la enfermedad tome control. Y entonces esta semana, hablando con ella, yo amo mucho a mi madre, pero mi madre, nada del Señor. ¿Qué hacemos? Le he compartido muchas veces, pero no quiere. Llegó un momento en que me dijo,
no más. Usted con su Dios y yo con el mío. ¿Cierto? Y quiere que le diga una cosa, eso enferma. Y es mi mamá, pero ¿cómo voy yo? Y no la voy a dejar de querer por eso, ni a dejar de cuidar por eso. Pero me enferma. ¿Me enferma qué? Espiritualmente. ¿Por qué? Porque yo estoy fuera del gajo, pero ella está ¿qué? En el gajo. Eso es una realidad. ¿Sí me entiende? Eso es una realidad. Así usted lo quiera admitir o no. La santidad es salvación y esperanza a todos los que creen. Por eso es necesaria la santidad. Porque nosotros nos tenemos que cuidar de la enfermedad que produce el pecado. Mire, si usted quiere vivir enfermo espiritualmente, viva pegado aquí. Yo le invito. Viva pegado ahí a la malicia indígena, viva pegado ahí al engaño, viva pegado ahí al desorden, viva pegado ahí. Y le digo que usted va a vivir ¿qué? Enfermo. Usted va a vivir diario detrás del pastor. Pastor, ora por mí. Pastor, ora por mí. Ahora, no estoy diciendo que no me pida oración. Pero usted te mantiene tan enfermo por estar pegado al racimo que usted necesita que oren por todo. Por todo. Mire, hay salud cuando oramos. Escuche bien esto. Hay salud cuando oramos. Hay salud cuando leemos la palabra de Dios. Hay salud cuando nos congregamos. Pero le voy a decir dónde hay más salud. Cuando obedecemos a Jesucristo. Ahí usted va a ver más salud. En la obediencia. ¿Cierto? En la obediencia. Mire, ¿cuál es la diferencia? Le voy a decir la diferencia entre el racimo y la uva apartada. ¿Ya? El racimo le dice a esta uva que se apartó. ¿Sabe qué le dice el racimo? El mundo dice. Y la uva apartada le dice al racimo, la Biblia dice. Y esa es la verdad. El racimo siempre te va a decir lo que el mundo dice. Hágalo así, no sea bobo, no te valoran, no tienes por qué darle nada a nadie, tú lo has trabajado solo. ¿Sí o no? Eso es lo que te dice el mundo. El racimo le va a decir, pero la uva, como usted es apartado, si verdaderamente usted vive en la santidad, usted le va a responder al racimo. Pero la Biblia dice, amarás al prójimo. Si te pide llevar 1 milla, debo llevarlo 2. Pero la Biblia dice que si me dan en una mejilla, ponga la otra. Pero la Biblia dice, eso es. No se puede predicar un evangelio sin Biblia. Y a mí me molesta ver hoy iglesias que predican evangelio sin Biblia. No se puede vivir un cristianismo sin Biblia. Porque una santidad saludable habla y vive la palabra de Dios. ¿Y yo cómo voy a vivir? Escúcheme muy bien, a vivir y hablar de la palabra de Dios si mi evangelio no está en la palabra de Dios. La santidad no es una opción. La santidad es un llamado, es un privilegio. Yo no sé usted si se siente aquí o si se siente aquí. Yo no sé si todavía hay cosas de su vida. Yo no le voy a decir que Dios un día no lo escogió y lo arrancó. Yo creo que todos los que estamos aquí fuimos apartados. Pero todavía hay cositas de nuestra vida, ¿sí o no? Que están ahí pegadas al racimo y que usted no las ha querido dejar arrancar. Ahí hay cositas. Le aseguro que sí. Si usted va y rebusca un poquito, vaya a buscar y verá que aquí en el racimo todavía hay cositas de su vida que usted no ha querido apartar. Porque muchas veces eso hacemos en nuestra vida cristiana. Apartamos aquellas que nos conviene, que nos gusta,
pero hay otras que las dejamos ahí en el racimo. ¿Sí o no? Las dejamos ahí. Entonces decimos, es que ese es mi carácter, así soy yo. Dios me hizo así, gruñón, mal genio, me hizo... No, simplemente lo quieres dejar ahí en el racimo. ¿Sí me entienden? La santidad no es una opción, la santidad es un llamado, un privilegio que Dios nos da, y lo más importante, ¿sabe qué es? Que trae bendición. Aquí es muy difícil que tú veas la bendición de Dios. La bendición de Dios se ve cuando ¿qué? Cuando te arranca. Aquí ves la bendición de Dios. Y recuerda siempre que la santidad siempre es de adentro hacia afuera. Porque es el resultado de un verdadero nacimiento. Y quiero terminar con 2 de Corintios 5:17, que es un versículo muy conocido. A ver, ¿alguien sabe qué dice 2 de Corintios 5:17? Eso es. Todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron, y todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Eso es santidad. Las cosas viejas estaban aquí y fui arrancado, y ahora aquí las cosas son nuevas. Yo quiero que usted entienda eso. Mientras usted esté aquí, sus cosas siempre serán sus cosas, ¿qué? Viejas. Cuando yo inicié mi vida cristiana, esto es un testimonio que quiero dar. En ese tiempo todavía no le servía al Señor, yo todavía trabajaba en mi empresa, tenía la empresa con mi esposa, y teníamos clientes que conocíamos de muchos años, que iban o llevaban los carros, y una vez un cliente entró y yo lo atendí. Le dije: a la orden, señor, ¿en qué le puedo ayudar? El señor me dijo: no, si me hace un chequeo al carro, el aire está malo, no me enfría. Ah, sí, señor, con mucho gusto, ya mismo le llamé a un muchacho: ve, atiéndeme aquí al señor. Lo atendimos. Ah, sí, señor, tiene esto mal. Ya. Yo me fui, me separé a un lado, y el señor vino y me dijo: venga, ¿qué pasó con usted? Y yo le dije: no le entiendo. Y me dijo: yo soy un cliente de ustedes, y yo vengo mucho, pero a mí me atiende bien su esposa, usted nunca. Hablar con usted era la cosa más horrible del mundo. Usted era un hombre grosero, intolerante, usted no se le podía ni hablar. Es más, usted ni saludaba. Y yo estoy aterrado, ¿usted cómo me está atendiendo? ¿Cierto? Yo le dije: no, son las cosas que hace Dios nada más, ¿cierto? Pero eso sucede cuando ¿qué? Cuando las cosas viejas, ¿qué? Yo tomo la decisión de que pasen ya de mi vida y que vengan cosas nuevas. Aquí no pueden haber cosas nuevas, entienda eso, que mientras usted no sea arrancado de aquí, sus cosas no serán nuevas, sus cosas serán nuevas cuando usted es arrancado. O sea, en la santidad es que hay las cosas nuevas, en la santidad, no fuera de ella. ¿Oramos? Y adoramos al Señor. Pongámonos de pie por un momento.